mañana el Señor nos ha entregado, vamos a decir, la continuación de una palabra que nos estuvo entregando en el 2018. Estuvimos hablando de las diferentes generaciones. Amén. Vamos a ver si recordamos. El punto aquí es lo siguiente. Quiero que me escuche. ¿Cuántos dieron álgebra? ¿Cuántos dieron matemática superior de cuarto? ¿Sabe cuál es el problema con el álgebra? Que muchos tienen problema. Es que si no fuiste el primer día a clase, no va a entender el segundo día de clase. Porque el álgebra es una continuidad. Lo que aprendiste el primer día lo vas a aplicar en lo que te enseñaron en el segundo día, y lo que te enseñaron en el primero y en el segundo lo vas a aplicar en el tercer día, y así sucesivamente. Y si no entendiste el álgebra, cuando llegues a cuarto y te den matemática superior, vas a tener problemas, porque todavía te saltaste una etapa. Es que en el mundo espiritual no podemos saltar etapas. Ay, yo no sé si estoy hablando con un pueblo entendido, pero Casa de Dios, Adoración Eterna, hace rato que entró en una nueva dimensión. Casa de Dios, Adoración Eterna, no está en las leches y las cositas suaves. Casa de Dios está en el alimento sólido, en comer plátano y comer yuca. El tiempo de beber leche ya pasó. Y tenemos que ser gente entendida en el tiempo, como los hijos de Isaacar. Y entonces es el problema, que nos faltamos algunas clases porque no venimos al servicio, y entonces nos quedamos en Belén con los pastores. Esto es como la matemática, hay que darle seguimiento. Porque si no estás entendiendo la matemática superior de cuarto, ¿sabes qué va a suceder? Si vas a la universidad también te van a dar matemática. Y te van a dar matemática más elevada, y todo viene desde lo que aprendiste en primero de bachillerato. Y si te metes en una carrera que tiene algo de matemática y te hablan de cálculos, tú vas a decir: explícame en qué atmósfera fue que me metieron. Y es que te saltaste algunas clases. Entonces Dios nos ha entregado una enseñanza, un diseño. Hemos hablado de que el Señor nos entrega, tiene el diseño, que Él nos da una asignación y que tiene un propósito para nuestras vidas. Y si te saltaste esa clase, te vas a quedar como que: ¿y entonces cuál es mi asignación? Hablaron de asignación y le va a decir al que está a su lado: y dieron una lista, dime cuál fue la que me tocó a mí. Pero el Señor ha hablado a Casa de Dios que nosotros tenemos asignaciones divinas, por cuanto tenemos propósito. Ay, ay, ay. El Señor inició con una generación. Es la generación de los que creen, aquellos que no se limitan, y lo inició justamente con una hija de la casa. Habló de la generación de Caleb. Vamos a ver lo que están en esto. La generación de Caleb, los que fueron, los que aun cuando todos dijeron no se puede, él dijo sí se puede. Porque son los que le creen a Dios aunque los gigantes sean grandes. Son los que le creen a Dios aunque no veamos el fruto del árbol. Son los que le creen a Dios aunque veamos una tormenta. Esos son la generación de Caleb. Y vamos a superar y vamos a recibir todo lo profético que Dios está entregando. Si tú empiezas a mirar, si empiezas a creer y empiezas a confiar como confió Caleb. No. Pero el Señor siguió, no se quedó ahí. Nos enseñó que hay una generación de conquistadores, que hay una generación de los que abren brecha, porque no se quedan porque la puerta está cerrada. Son los que dicen: yo voy a abrir esa brecha, yo voy a por lo que a mí me corresponde. Esos son la generación de Fares. Pero esa generación de los que creen, de los conquistadores, todavía van más allá. Son aquellos que saben visionar. Son aquellos que han entendido el tiempo en que el Señor lo ha puesto. Son aquellos que han entendido cuál es mi tiempo en esta temporada. ¿Qué es lo que Dios está diciendo que va a hacer conmigo? Esos son los entendidos. Eso es la generación de Isaacar.
Aquí hay gente que creo que se tiene que poner al día con las clases atrasadas, porque ha saltado algunas clases y esto no se para. Como dicen por ahí, esto pica y se extiende. Dios quiere hacer más. Yo tengo unas expectativas. Yo no sé si usted se ha quedado como que se quedó con el lechón del 24 de diciembre, con los panes, con la ensalada, las lechugas y todas las cosas que le dieron y los dulces, y se quedó como que, wow, ya yo estoy lleno. Yo no sé si usted se quedó ahí, pero para el 2019 hay mucha comida, hay muchas cosas nuevas, hay cosas impresionantes y yo tengo hambre. Yo quiero más y voy por más. Pero Dios también nos habló de otra generación, una generación que ha entendido que una de las armas espirituales que nos entregó el Señor en el 2018 fue la adoración. Y hay una generación que es la generación de los adoradores, de lo que no es pararse aquí con un micrófono y cantar algunas alabanzas, algunos rápidos y otras adoraciones que son más lentas. No son aquellos que dicen, ay, como que se me puso la carne de gallina cuando la hermana estaba ministrando esa adoración de las águilas que se remontará. No es eso que dicen, ay, pero qué bonito canta el ministro. Cuando ese ministro canta, yo como que siento algo que me mueve, algo que me da una corrientica. Y entonces usted entiende que Dios no es un tomacorriente, ni es una corriente eléctrica para darle corrientazo. Dios es Dios. Y es una generación que ha entendido que la adoración va más que eso que hemos mencionado. Es una generación que ha entendido que la adoración abre los cielos, que tú te metes en las cámaras secretas de Dios, que en la medida en que tú entres en las esferas celestiales, habrán recámaras que se te irán cediendo, se te van a ir abriendo. Hay lugares secretos que todavía no puedes entrar, pero en la medida en que te conectes, se te van a ir abriendo nuevas recámaras y te vas a sorprender lo que vas a encontrar durante la adoración o durante la oración. Es de esa generación que Dios está hablando, de esa generación que sabe abrir los cielos, de esa generación que valora ese tiempo en la presencia de Dios. Esa generación que dice, aquí me aprovecho y le planteo todas las cosas que estoy esperando del Señor, porque no estoy sentado en una silla, estoy en un lugar celestial. Yo no sé si tú me estás entendiendo. No sé si esto es demasiado grande para tu mentalidad finita o para tu incredulidad. Pero si hay incredulidad, si hay algo que te dice, ay, yo no sé cómo es eso, ella lo está diciendo pero yo no lo he visto, es que tiene que entrar a las cortes celestiales. Esa generación de adoradores tiene que entrar en un alineamiento en este tiempo. Entonces el Señor nos permitió entrar en las cortes celestiales. Y el Señor nos enseñó a entrar en las cortes celestiales. Porque cuando tú entras a las cortes celestiales y encuentras los argumentos que el enemigo tiene contra ti, entonces está listo para poder entrar en una generación de guerreros. Y es justamente lo que el Señor trae para esta mañana, una generación de guerreros, pero no los guerreros que nosotros estamos acostumbrados. Vamos a hablar de una generación de guerreros. Recuerdan que ese domingo, cuando hablamos de las cortes celestiales, les dije, no podemos hablar de una generación de guerreros sin antes entrar en las cortes celestiales, porque hay impedimentos que están a tu desfavor. Argumento que el enemigo tiene contra ti que no te deja entrar en esa generación de guerreros. Es que la generación de guerreros no es lo que a lo mejor tú estás acostumbrado. Guerrear desde la tierra, haciendo cosas, utilizando métodos que son buenos porque son nuestras armas espirituales dadas por Dios. Pero a veces nos quedamos usando las armas espirituales y entonces lo que hacemos es que resolvemos problemas de momento, pero no ganamos batallas, y te lo voy a ir enseñando.
El hecho de que tú uses tu autoridad y reprenda un espíritu, una situación, y se vaya ese espíritu, no quiere decir que ganaste la batalla. Y mucho menos la guerra. Pero había un endemoniado. Yo los reprendí y el demonio se fue. ¿Quién te dijo que ganaste la batalla? Hay momentos así que el enemigo se va, pero se va momentáneo, pero va a volver. Va a volver. Y si vuelve, no has ganado todavía. Pero esto es algo que tenemos que entender, porque quien gana es Dios que lo hace por nosotros. Porque la autoridad es de Él y el nombre es de Él. Nosotros solo somos autorizados para usarlo. Quiero que vayamos a Efesios 6. Vamos a Efesios 6. Y antes de leer Efesios 6, un pasaje bíblico muy conocido y usado, Efesios capítulo 6, verso 10. Vamos a ver a partir del verso 10. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos o fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Qué nos está diciendo Pablo cuando nos dice fortalezcanse? O fortaleceo, o en esta versión, ¿cuál tiene esa misma? ¿Qué nos está diciendo? Sean fortalecidos en este verso 10. Dice: hermanos míos, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. Es que nosotros tenemos que estar constantemente fortalecidos en Dios, porque la palabra de Dios nos enseña que en Él tenemos esperanza. La palabra de Dios nos enseña a obedecer, a confiar. Hemos hablado, inclusive hablamos el 31 de las 7 llaves que se nos fueron entregadas en el 2016 para iniciar el 2017 para iniciar el 2018. Esas 7 llaves te van a mantener fortalecidos. Es que la palabra que el Señor nos está entregando no es para acumularla, es para usarla. Usted no hace nada con una computadora llena de informaciones. Usted quiere tener internet y se paga una mensualidad por internet, y ese recurso poderoso solo usted lo usa para estar mandando mensajitos de WhatsApp y para ver algunas cosas en las redes sociales. Pero usted tiene una herramienta poderosa para llegar a muchísimas enseñanzas y conocimiento. Pero usted lo que está haciendo es acumulando horas de uso de un internet y dinero que usted va pagando todos los meses. A eso es que hablamos. No es que estamos recibiendo palabra de Dios para acumularla, es para ser hacedores de ella, es para ponerla en práctica, es para usarla, es para sacar el beneficio que ellas tienen. Amén. ¿Usted me está entendiendo? Entonces el Señor no habla Pablo no habla aquí de fortalecernos en esa palabra, fortalecernos en el Señor, porque necesitamos estar fortalecidos, porque los días son malos. Por eso dice la oración: dígale al débil, fuerte soy. Tenemos que ser fuertes en el Señor, estar apercibido, estar atento. Dice el verso 11: vestidos de la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Aquí Pablo nos habla de la armadura porque probablemente Pablo, recuerden que duró mucho tiempo preso. Además tuvo mucho tiempo cárcel domiciliaria, o sea, él estuvo viendo a los soldados romanos y el Señor le inspira esta palabra para que comparara lo que es la protección en Dios con la armadura que usa un soldado romano de ese entonces. Y por eso es tan específico en esta armadura, pero es que no es solo ver la armadura, no es que si tú tienes en tu casa y adquieres una armadura romana, te la pones cada mañana, camina así como con un robot todo pesado y ya tú estás libre de las acechanzas del diablo. Esto es espiritual, mi hermano. Esto es espiritual, pero usted tiene que entender qué es lo que usted tiene que hacer. ¿Me están siguiendo?
Así que Pablo dice, ponte la armadura de Dios. Ponte la armadura de Dios y cúbrete para que puedas estar firme. Firme significa afianzado, seguro, confiado para cuando vengan los ataques del enemigo. ¿Por qué? Porque siempre van a venir. Siempre van a venir. No importa dónde te escondan. Hay iglesias que no les gusta hablar de estas cosas. Cuando están leyendo Efesios 6, a lo mejor brincan a partir del capítulo 10 o lo dicen solamente. Hay gente que dice, yo no me meto con las cosas del enemigo porque yo no quiero problema con el diablo. Qué ignorancia de la palabra, ¿verdad? Porque el que tú conozca o no conozca, vas a ser como quiera atacado. Y es más, dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. La falta de conocimiento te hace perder más la batalla. Porque el enemigo se alimenta de la falta de conocimiento, de la ignorancia, podríamos decir, de ser un neófito en la palabra. Pero Pablo lo que nos está diciendo aquí es que no, que estemos firmes, que estemos conscientes de lo que nos puede suceder. Porque la acechanza siempre viene. Verso 12. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pablo te está diciendo, tú no tienes luchas contra carne ni sangre, tú no tienes lucha contra tu jefe, tú no tienes lucha contra tu vecino, tú no tienes lucha contra el dogma religioso, tú no tienes lucha contra las diferentes creencias. Tus luchas no son contra las situaciones que cada día tú estás viviendo. Porque creemos que, que el enemigo me está atacando. Tengo una vecina que me hace la vida imposible. Y le ponemos unos impropios al diablo con unas calificaciones que ni siquiera son bíblicas. Ese diablo pi, ese lo otro. Porque entendemos que todo lo que estamos viviendo es el diablo, es el culpable de todo. Pero hay una gran parte, mi hermano, que es la culpa que está en su voluntad. Porque usted toma la decisión. El diablo te va a seducir, pero usted toma la decisión. Me pasé un semáforo en rojo y me dieron. Ese diablo me tendió una trampa. Ajá. ¿Y no fuiste tú que te pasaste el semáforo en rojo? ¿O fue el diablo? No, de su voluntad usted entendió que se podía ir y no calculó que había uno que tenía más prisa que usted y se encontraron en la intersección. Viviste la consecuencia de tu decisión. Claro, el enemigo te sedujo. Dale duro que tú vas a pasar. Te va a dar tiempo. Acelera, que te va a dar tiempo. Él te sedujo, pero fuiste tú que aceleraste. ¿Usted me está entendiendo? Y así son muchas cosas que vivimos que son causantes de nuestra voluntad. Dios tiene cosas hermosas, dice la palabra, que Él tiene pensamiento de bien y no del mal, para darnos el fin que estamos esperando. Ay, pastor, ¿y entonces por qué me está yendo mal? ¿Y por qué me fue mal en esa situación que tuve? Pero dice la palabra que tiene pensamiento de bien, pero tú tomaste la decisión de ir. Me uní a un yugo desigual, hicimos una asociación de negocio y me fue malísimo. Me engañó. El diablo me tendió una trampa. No. Tú violentaste un principio bíblico y viviste la consecuencia. Me metí con un hombre inconverso y ahora ni a la iglesia me deja ir. Y después que él era de que más bien, él leía la Biblia y sabía de Dios más que yo, pastora, me casé con él. Y ahora ni a la iglesia vamos, ya ni ganas de ir a la iglesia tengo. Claro, violentaste un principio bíblico. No fue el diablo que te tendió una trampa. Fuiste tú que tomaste una mala decisión. Él te lo puso en el camino y tú te lo tomaste. ¿Usted me está entendiendo? Tú tienes que tener conciencia de lo que dice la palabra, de con quien tú tienes que luchar. Es contra carne y sangre. ¿Y tú sabes cuál es esa carne y esa sangre? La primera es la tuya. Alábalo.
La primera es la tuya. ¿Por qué te pasó algo? Fuiste tocado y dice la palabra que Él nos guarda. Dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué dice el Salmo 23? Que Él guardará mi entrada y mi salida. Que Él me cubrirá, que caerán a mis lados 10,000, mas a mí no llegarán. ¿Y por qué me llegó? ¿Por qué me llegó? Porque tienes que ir a la corte celestial para que averigüe por qué te llegó. Porque la palabra me dice otra cosa. La palabra me dice otra cosa. ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué tengo que arreglar? ¿Qué tengo que cerrar? ¿Cuál es el argumento que el diablo usó para dañarme, para maltratarme, para hacerme que me chocara el carro, para que me tuviera un accidente? Para la razón que sea. ¿Cuáles son los argumentos? Y esos argumentos se conocen en la corte celestial. Aquí se enseñó a ir a la corte celestial. Si usted se voló esa clase, póngase al día. Para que resuelva la situación que está viviendo. Amén. Porque no es contra carne ni sangre, son con potestades de las tinieblas que están maquinando y diseñando para hacernos caer en las trampas del enemigo. Pero cuando caes en la trampa del enemigo es por tu propia voluntad, porque él no puede tomar tu voluntad. Hello. El diablo no puede tomar tu voluntad y hacerte tomar decisiones. Él entra a la cabeza de una persona que se suicida. Es una persona que hace tiempo que está guardando en el baúl: me voy a matar, me quiero morir, ¿para qué estoy vivo? Yo no sirvo para nada. Y el enemigo te manda pensamiento y tú vas guardando en tu alma. Hay un cofre que se llama iniquidad que está en tu alma y tú vienes confesando y guardando cosas. Y un día, como tú hay gobernadores, ¿verdad? Como dice Pablo aquí, ¿verdad? De las tinieblas, con el principado, con lo que estamos luchando, va a venir un momento donde todo se va a orquestar para concebir el suicidio. Él crea el ambiente. Él va a mandarte pensamiento, va a aprovechar una situación de depresión, de tristeza, va a empezar a bombardearte lo que ya tú tienes guardado en el cofre de la iniquidad de tu alma, que donde está tu mente, te va a mandar pensamiento y la persona va a concebir el pecado. ¿Quién fue que tomó la decisión? La persona que se suicidó. Le decía en estos días a alguien, tengo un amigo que el año pasado su sobrino, su esposa dio a luz y le entró la depresión posparto. Entró en una depresión muy fuerte y yo decía, esa no fue una depresión posparto. Una depresión posparto es una depresión de angustia, de que no puedo dormir bien, que si el niño se despierta, cuando ya me voy a dormir vuelve y se levanta, que si la comida, que si hay que cambiar los pampers, que como que te abruma. Que si la fiebre, que si te duele, que si la leche, etcétera, etcétera, etcétera. Y súmale algunos problemas económicos. Pero una persona que da a luz un hijo y entra en una depresión capaz de tirarse en el mar, en el malecón, para quitarse la vida. ¿Quién la tiró? No fue el diablo, mi hermano, fue ella que se tiró. Ella se tiró porque sus límites fueron alcanzados en su depresión. Lamentablemente no tuvo la bendición de estar en una iglesia, alguien que le ayude, una hermana que le dé una palabra que puede cambiar su circunstancia. Más atrás se tiró el esposo a sacarla y en el intento perecieron los dos. Y se quedó un niño huérfano, sin padre y sin madre. Simplemente por una decisión mal tomada, de suicidarse, de quitarse, de querer que con eso se termina todo. Y es entonces cuando empieza. Ay, ay, ay. Seguimos. Dice el verso siguiente, 13. Por tanto, dice Pablo aquí, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo.
El día malo es el día que a todos nos llega. El día malo es posible el día que estés viviendo. El día malo es que los días son malos. Y solo estar escondido en Dios nos va a preservar. Dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Habla de la verdad. Entonces yo quiero que tú abras tu entendimiento. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y tú dices: hoy me levanto y me pongo la armadura de Dios. Agarré y me pongo toda la armadura. Y dice: bueno, me voy a ceñir con la verdad y con la justicia. Pero tú estás hablando mentira y no estás siendo íntegro. Estás diciendo una cosa por otra. Ay, yo no pude venir al ensayo porque cualquier cosa. Me cogió lo tarde, me hizo lo tarde, me cogió el tapón y a lo mejor fue que te quedaste dormido o no tenía deseo de venir. Muchísimas cosas que pudiera no estar viviendo en la verdad y en la justicia. Para Pablo era muy importante, era algo que él recargaba y enfatizaba mucho en sus cartas: la integridad, corresponder a la palabra que hablas. No vivir dobles vidas. Entonces te estás poniendo la armadura de Dios y te estás ciñendo con la verdad y estás viviendo bajo mentira. Estás en fornicación, pero estás ocultando. Estás mirando cosas que no tienen que ver, o estás coqueteando con quien no tienes que coquetear, y eres un hombre o una mujer casado. Entonces te estás poniendo el cinto de la verdad y la coraza de justicia y te estás robando la luz. Estás juzgando al hermano, estás criticando, menospreciando, murmurando y te estás poniendo la coraza de justicia. ¿Te das cuenta? Que esto es algo de integridad, de interior. Es que esto tiene que ver con lo espiritual. Tú no puedes ponerte la armadura de Dios para guerrear, porque ya tú estás perdido por la vida que estás viviendo. Por eso hay que ir a las cortes celestiales, porque allí te dicen los argumentos. Lo que pasa es wow, Padre, perdóname. Sí, me reconozco que soy culpable. Reconozco que he faltado, que he hablado mentira, que no he vivido en justicia. Señor, perdóname, perdóname. Y por ahí hay otro espíritu que te dice: acuérdate que tú no perdonaste a fulano. Lo que te hizo tu hermana, acuérdate de lo que te dijo mamá, de lo que dijiste de papá. Tú no lo has perdonado. Créame que es interesante ir a la corte. Tú oyes cosas así y cuando vas a la corte por otro es impresionante. Entonces ahí te la sueltan toda y tú dices: wow, sí, Señor, soy culpable, perdóname. Y el Padre te perdona. Y tú le dices: Señor, escribe las crónicas, bien, escribe en el libro. Y empiezas a ir y das todo el proceso que ya lo enseñamos. Y si te saltaste la clase, vuelvo y te digo, tienes que tomarla. Y vas entonces así ponerte la coraza de justicia y el cinto de la verdad. Y entonces estás listo para pelear las batallas que tienes que pelear. ¿Me estás siguiendo? Verso 15: y el calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Aquí Pablo habla de lo que es el fundamento del evangelio. Si te pones el calzado del evangelio, porque el evangelio es el fundamento de la vida del cristiano, entonces no es que tú vas a pelear: ok, yo tengo la palabra, vengo. No, ¿qué estás haciendo con esa palabra? Es el fundamento de tu vida. ¿La estás siguiendo? ¿La estás obedeciendo? ¿La estás predicando? ¿La estás enseñando? El ministro Hochi, evangelista de esta casa, proclamó: vamos a hacer un evangelismo, y nos juntamos aquí a las 6 y vienen 2 y vienen 3. ¿Estás predicando la palabra? Si tu vecina o tu compañera de trabajo está sediento de una palabra de Dios, ¿se le estás diciendo?
Hay cosas que no hacemos en nuestro trabajo porque nos evidenciamos. Pero qué diferente cuando tú te mantienes en la integridad y alguien te va a ver. Hay un jefe que va a decir, esa me gusta porque es íntegra. Promuéveme a esa. No, pero mire, jefe, la Miriam está más preparada, tiene más capacidad, pero me gusta Zuleiki. Esa es la que quiero porque en esa confío, porque Dios lo hace. ¿Quién peleó? ¿Quién ganó? ¿Te das cuenta cómo es la cosa? ¿Cómo es que se ganan las batallas? ¿Cómo son los guerreros? Porque como aquí dice en el verso siguiente, sobre todo tomad el escudo de la fe. El escudo de la fe no es ponerse literalmente algo que me sirva como escudo. Espérate, perdón, ministro. Este es mi escudo para que cada vez que venga un dardo del enemigo, ¡puf!, lo voy a parar con esa. El escudo de la fe está en tu corazón. Creerle a Dios aunque todos digan que no es. Creerle a Dios aunque se parezca difícil. Creerle a Dios aunque crea que no te van a dar el trabajo. Creerle a Dios no importa la circunstancia ni el diagnóstico que haya dicho el médico. Es creerle a Dios, es fe, es establecer la palabra. No es hablar fe aquí arriba y hablar muerte allá abajo. No es hablar fe aquí en la iglesia y cuando voy en el camino empiezo a hablar de muerte porque me voy a morir, porque la diabetes. No. Fe es vivir por fe. Es muy fácil vivir cuando tienes unos milloncitos en el banco, porque cuenta con los intereses, o tener unas cuantas casas alquiladas que te aseguran una entrada fija. Así es fácil creer. Creer es que aun cuando no lo tengo, voy a creer lo que Dios dijo. Ese es tu escudo de la fe. Eso va a apagar los dardos de Satanás. No hay una cosa que moleste más al enemigo que un hombre o una mujer que hable fe. Porque un hombre o una mujer que hable y camine por fe ya derrotó las tinieblas. Eso es parte de ser un guerrero, de una generación de guerreros. Y dice más. Dice el verso 17. Está en el escudo de la fe. La segunda parte, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Dice el verso 17, tomad el yelmo de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí te voy a hablar de dos cosas. El yelmo de salvación era un casco. El yelmo era un casco que usaba el guerrero y tenía dos funciones principales: cubrirse la cabeza aún pesara, porque era de hierro, de verdad, de algo que resistiera, y también hacer al guerrero más alto. Al ser más alto es más imponente, le daba estatura. Y eso te da a ti el yelmo de salvación. Cubre tu cabeza, porque si hieren la cabeza, ¿qué va a suceder? Si te dan en la cabeza, destruyen los demás y cae el cuerpo. La cabeza hay que protegerla, tu cabeza, ahí donde están tus pensamientos. Donde está tu mente, donde el enemigo manda los dardos, los pensamientos. Pero si tú tienes el casco, ni los sueños eróticos, sueños perversos, sueños mentirosos, sueños de lascivia, sueños con alguien que no tienes que soñar, el diablo te manda sueño. Cubre tu cabeza con el yelmo de salvación. Pero tú tienes que entender que tu salvación valió o costó precio de sangre. Dar el valor a la salvación. No andes en doble ánimo. No diga una cosa hoy y mañana otra. No sea pecador y vivir en impiedad cuando sabes que no debes hacerlo.
¿Me estás entendiendo? No puede vivir doble vida. Aquí viene, te santifica con el Señor y hasta toma la Santa Cena, pero mañana vuelve y te envuelve en tus delitos y pecados, tu indiferencia, tu promiscuidad, ver cosas indebidas o escuchar cosas indebidas. Entonces, tú no haces nada con venir aquí y ponerte el yelmo de salvación en la cabeza, porque cuando sales por ahí y quieres vivir tu propia vida, se te va a caer. Dile que está a tu lado, se te va a caer. Dile al que está a tu otro lado, afírmalo, afírmalo, porque se te puede caer. Aleluya. Y la otra parte de ese mismo verso dice la palabra. Hay gente que tiene esta espada. Y gloria a Dios porque es una espada. Dice el Espíritu de Dios. Que es la palabra, lo leo textualmente, ¿verdad? Que es la palabra de Dios. Y empezamos como que esto es una espada. Te reprendo, Satanás. Y le damos con la espada. Y agarramos la espada y empezamos a pelear. Y derribamos enemigos. Y siempre estamos ahí peleando, peleando, peleando. Y peleando, y peleando. Y el diablo entreteniéndote. Y ni siquiera adora. Déjame decirte, habla de la palabra de Dios. Cuando tú la abres, sube la palabra. Esa palabra que sale de ahí. Esa palabra que gravita en el mundo espiritual. Esta palabra, si tuviéramos un efecto especial aquí, pudiéramos sacar las letras como van subiendo. Esa palabra es tu vida. Esa palabra es tu inspiración. Esa palabra es tu espada. Esa palabra no cerrada, abierta, para que seas hacedor de ella. Es por su palabra que voy a derribar al enemigo. Y si no, ¿qué hizo Jesús cuando fue al desierto y fue tentado? Él no agarró la Biblia o el pergamino, ¿verdad? Y le cayó a pergaminazo al diablo en la cabeza. Él la abrió, sacó la palabra que gravitaba, la fue tomando. ¡Fua! No solo de pan vive el hombre. ¡Fua! Solo a tu Dios adorará. ¡Fua! Esa es tu espada. Esa es tu espada. Guerrero, esa es tu espada. Es la palabra. Es la palabra viva de Dios. Y eso implica obediencia porque está en la palabra. Eso implica santidad porque está en la palabra. Eso implica sujeción porque está en la palabra. Aleluya. Y el verso 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración. Si no hay oración, te vas a desconectar. Si no oras, te vas a desconectar. Si no conectas el celular por la noche, amanece descargado. O se te descarga a las 9 de la mañana y ya no tiene conexión. Hello. Que metamos el celular todos los días y la tabla, ¿verdad? Que sí, la laptop. Porque hay, ¿cómo vivimos sin esos instrumentos, Carlos? Tú que estás recién casado, ¿te conectas con Esmeralda o te conectas con el celular? Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Recién casado, ¿con quién se están conectando? La oración te conecta con el cielo. La búsqueda de su presencia te conecta con el cielo.
Tú no puedes ser un guerrero para dar bibliazo y el enemigo muerto de risa burlándose de ti. Lo que pasa es que tú dices, sí, pero él se fue momentáneamente, porque Dios es fiel a su palabra y te entregó la autoridad y tú la tienes y la estás usando, y gloria a Dios. Pero se fue para siempre y después vino otro nuevo, ¿verdad? Pero ese va a continuar, porque las cosas no te están haciendo correctamente. No estamos guerreando como un guerrero espiritual. Y vemos un ejemplo aquí en la palabra, y es Gedeón. Gedeón, déjeme decirle, Gedeón, el más pequeño de su familia, un simple mortal, fue el quinto juez de Israel. Además luchó con los madianitas, que eran originales de Canaán. Ustedes saben que Dios entró al pueblo de Israel, fue a Canaán. Los madianitas eran parte de los que estaban ahí adentro, por los que ellos tenían que pelear, y que dependiendo de si obedecían a Dios o no, iban a tener sus situaciones. Así que Gedeón fue levantado como un guerrero sobresaliente. Su nombre significa destructor, guerrero poderoso. Y yo te pregunto, ¿te consideras tú un guerrero poderoso? Hay algunas condiciones que aplican para ser un guerrero poderoso. No todos los guerreros tienen el éxito, porque hay algunas cosas que tienen que tomar en cuenta. ¿Me están siguiendo? Vamos a Jueces capítulo 6 rápidamente. Jueces capítulo 6. Ayúdanos allí. Vamos a ver a Jueces capítulo 6. El llamamiento de Gedeón. Dice el capítulo 6 del verso 1, capítulo 6 de Jueces, que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios, y Dios los entregó en manos de Madián por 7 años. Una vez más, los hijos de Israel hacen lo malo delante de Dios. Hay tantas personas que quieren imitar a los israelitas y quieren vivir como ellos vivieron, y se les salta estas partes, ¿verdad?, que son tan impropias de ellos, que hacían lo malo delante de Dios. Dice el verso 2, y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, cavernas y lugares fortificados. Dios no le entregó a Canaán a los israelitas. Sí, ¿verdad? Ya esa historia la hemos leído, la hemos estudiado en diferentes porciones, y todavía hay más que estudiar de ellos. Y entonces, ¿por qué tuvieron que hacerse cuevas? ¿Por qué vivían en cuevas si Canaán fue entregado para Dios para ello? Se le entregó Dios para ello. Y tuvieron que irse a vivir en cuevas, porque fueron desplazados por una generación de madianitas, ¿verdad?, que eran inmensos, era una cantidad inmensa. Ellos, ¿qué hacían? Lo que los israelitas sembraban, ellos iban y se lo destruían. Usted va a leer todo el verso, le voy a ir diciendo algunos versos saltados de este capítulo 6. Lo atacaban, le destruían su tierra, le quitaban lo que tenía. Y mira cómo dice el verso 5 del mismo capítulo 6. Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langosta. Oye, qué cantidad era. Dice que los madianitas eran como langosta, eran una multitud de gente. Ellos y sus camellos eran innumerables. Tremendo, ¿verdad? Así venían a la tierra para devastarla. O sea que ellos subían a la tierra de los israelitas y la devastaban como langosta. Lo destruían todo. Y ellos estaban enfrentando. ¿Por qué? Porque volvieron a adorar a los ídolos. Volvieron a Baal. Volvieron a sus dioses ajenos. ¿Cuántos cristianos están volviendo a sus dioses ajenos? Porque muchos creen que hay que tener una estatua de Baal. Yo no tengo una estatua de Baal. Yo no tengo una estatua de la reina de Acera. Yo no tengo una estatua de Diana. Yo no soy idólatra. Mentiroso, eres un idólatra. Por eso no puedes ponerte la coraza de justicia cuando está adorando las cosas materiales, cuando está adorando tu carrera, cuando está adorando tu trabajo, cuando está adorando las cosas que Dios te dijo que no adore, porque son añadidura. Y si no,
Evalúate. ¿Cuántas horas de tu semana le has entregado a Dios? 3 horas cuando viene el servicio, el día que viene. ¿Cuánto tiempo hace que no te metes con la palabra y empiezas a recibir una revelación? ¿Cuánto tiempo hace que no te levantas de madrugada a orar a Dios? Y cuando te despiertas no piensas que fue Dios, sino que tienes que ir a beberte un vaso de leche a la nevera. Y vuelve, te arropa y te acuesta. ¿Cuánto tiempo hace que no hace eso? Y entonces, estos israelitas estaban teniendo problemas. Dice el verso 8: Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual le dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y los saqué de casa de servidumbre. Oh Dios, oh libré de manos de los egipcios y de manos de los que lo afligían o lo afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y lo di por tierra, y os di su tierra. Y os dije: yo soy Dios, vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero no habéis o no obedecieron mi voz. ¿Qué pasó aquí? Desobediencia. Un guerrero no puede ser un desobediente, porque cuando estás en desobediencia, tu pelea ya la perdiste. Por eso ellos estaban en cautiverio. Por eso estaban en cautiverio. Dice el verso 11: y vino el ángel de Dios y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Adviserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlos de los madianitas. O sea, Gedeón estaba sacudiendo el trigo, sacándole la paja y la basura. ¿Para qué? Para guardarlo, para esconderlo. ¿Me están siguiendo? Tenemos la palabra ahí proyectada. Y búsquela también en su Biblia. Bien, entonces dice el 12: y el ángel de Dios o del Señor se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Qué estaba haciendo Gedeón? Estaba trabajando. Estaba sacudiendo el trigo. No estaba predicando en un púlpito. No estaba evangelizando en un pueblo. No estaba en una posición de rey o mucho menos. Estaba como cualquier persona sacudiendo el trigo. Entonces un hombre que está trabajando, el Señor le dice: esforzado y valiente. Yo creo que Gedeón dijo: hello, ¿con quién tú estás hablando? Y miró para atrás, si era el de atrás que le estaban diciendo. Imagínate, Gedeón era el más joven de sus hermanos y no era caracterizado por ser ni esforzado ni valiente. Pero ¿cuántos saben que Dios llama a lo que no es como es? ¿Cuántos saben que Dios te llama guerrero, mi siervo, mi hijo, en quien tengo planes y proyectos? El punto es que te lo creas o no te lo creas. Gedeón en un principio dijo: ¿sí? ¿Cómo es? Y miró para atrás. ¿Con quién será que está hablando? Esforzado y valiente. Dice que en el verso 14: y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvará a Israel. Obviamente él puso un pero y dijo: pero ven acá, ¿y cómo va a ser que yo voy a hacer algo si Dios ha dejado que mira cómo priman a su pueblo? El problema es que hubo un clamor. Y el pueblo de Israel clamó en el verso 7, que te lo salté, dice el 7. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, que hubo un clamor. ¿Y cuántos saben que cuando le clamamos a Dios, Él viene en auxilio por su pueblo? Muchas veces empezamos a guerrear la situación y no buscamos la dirección de Dios. Y es donde vienen los problemas del guerrero. Porque el guerrero lo primero que tiene que buscar la presencia, buscar la guianza, buscar la asignación, buscar que Dios le diga qué hacer.
Y dice que el pueblo clamó y Dios entonces mandó el ángel de Jehová a hablar con Gedeón. Entonces Gedeón dice en el verso 14, mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvará a Israel de las manos de los madianitas. No te envío yo, como quien le dice el Señor, no soy yo que te envío, si yo te envío tú puedes hacerlo. Amén. Entonces verso 15 le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. O sea que pertenecía a la tribu de Manasés y Efraín, que eran los hijos de José. Dice el verso 16: Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Eso es demasiado, mi hermano. Algunos se me durmió, o se me quedó entretenido en los llantos de un bebé, mientras el Señor te está diciendo que los madianitas eran tanto como langosta, y manda a un hombre que es el menor de su familia y le dice: yo te lo entregaré en tus manos. Yo no sé tu situación, yo no sé cuál es tu gigante, pero el Señor te dice: yo te entrego los gigantes de tu vida, yo te entrego los que te hacen la guerra, yo te entrego los que no te dejan avanzar. Y lo vas a derrotar como un solo hombre. Wow, esto es demasiado. Gloria a Dios. Así que del verso 1 al verso 6 vemos ataque, destrucción, muerte, persecución, clamor a Dios. Vemos en el verso 7 y en los siguientes versos que estamos leyendo, vemos ofrenda, vemos gratitud y vemos disposición. Quiero que vayas viendo, cuando tienes destrucción, cuando tienes ataque, hay una cosa primera: clamar. Siguiente, ser agradecido, tener una disposición y entregar la ofrenda. Tu ofrenda es tu corazón, tu ofrenda eres tú, tu ofrenda es tu actitud, tu servicio, tu disposición. Mientras más te ataque el enemigo: pastora, es que yo quiero servir. Desde que yo decido servir en la casa y venir, entonces con eso justificamos toda nuestra falta de compromiso, nuestra impuntualidad y nuestras actitudes ante el trabajo y a lo que Dios te está llamando. Pastor, es que desde que yo decido servirle a Dios, el enemigo me ataca. Sí, porque tú eres la última Coca-Cola del desierto y es a ti nada más que te atacan. Y a los otros que sirven, ¿tú crees que no lo atacan? Pero hay actitud, hay disposición, es compromiso, es entrega. Es decir, si voy, digo que voy. Si digo que lo voy a hacer, lo voy a hacer. Y no ando excusándome ni escondiéndome detrás de Satanás y sus demonios. Porque Satanás y sus demonios sirven para excusar a mucha gente de no entrar en el compromiso con Dios y en el llamado que Dios le ha hecho. Aleluya, di gloria a Dios. Te están atacando, pero di gloria a Dios, alábalo como quiera. Porque así es que nos formamos, así es que se forma el carácter. No es dándote lechita como a ese bebecito. De vez en cuando le dan su correacito, ¿verdad, Aña? Que de vez en cuando hay que darle por la piernita para que obedezca. Es así. Seguimos. Dice en el verso 16 que estará contigo. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotaré a los madianitas como un solo hombre. Y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti, saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelva. Está hablando con el ángel de Jehová. Y entrando Gedeón, preparó un cabrito, panes sin levadura de un efa de harina,
Y puso la carne en en un canastillo y el caldo de una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponlo sobre esta peña y vierte el caldo. Y así lo hizo. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta de la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció. Le dio una confirmación. Luego el 25 le dice: aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre y el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. ¿Qué fue lo primero que le dijo Dios? Porque aquí ya Dios le está dando instrucciones al guerrero. ¿Qué fue lo primero que le mandó a hacer? A derribar a los ídolos. Ay, a veces los ídolos duelen quitarlo. Yo siento a Dios. Dios está mostrando ídolos en esta hora. Veo guerreros que no pueden avanzar por los ídolos que tienen al lado. Veo bendiciones que Dios ha entregado y que se han convertido en ídolos. Veo bendiciones que Dios ha dado, pero que se han convertido en cadenas, en ataduras. Dios está hablando a tu espíritu en esta hora. Dios te está diciendo: tienes que quitar los ídolos que ha puesto. Tienes que quitar los baales que están a tu alrededor. Hace tiempo que le estás diciendo: Señor, ¿por qué me tomo la decisión pero no lo logro? Quiero hacerlo, quiero luchar, quiero hacer tu voluntad. Y el Señor te dice: es porque tienes ídolos que no has quitado a tu alrededor. Tienes que tomar una decisión. Gedeón fue obediente, salió de la nada y le encomendaron una misión que le quedaba grande. Gedeón era un hombre, no era ni de alta estatura ni buen mozo como fue Saúl, ni siquiera tenía la belleza de David. Fue un simple mortal que fue sacado de atrás y puesto adelante. Fue un hombre que Dios marcó, que Dios señaló, y así lo hace contigo. Y te dice en esta mañana: es que tienes que dejar los ídolos que no te dejan avanzar. Tienes que dejar aquellas cosas que hiciste tuyas cuando fui yo que te la di. Tienes que dejar aquellas cosas que yo mismo te bendije, yo mismo te entregué, pero me sustituyeron a mí, te dice el Señor. El Señor está hablando a tu espíritu. Hay gente que ha tomado lo que Dios le dio y han movido a Dios de su lugar y han puesto las bendiciones. El Señor te dice: no hay tiempo para perder tiempo. Yo quiero levantar una generación de guerreros, en guerreros entendidos, que luchen por la nación, que luchen por el evangelio, que luchen por las iglesias, que luchen por mi pueblo. Quiero un hombre, una mujer entendida, que sea capaz de obedecer como Gedeón, que arriesgó la vida, que decidió hacerlo aun cuando sabía que iba a pelear contra su propio pueblo por quitar los baales y las estatuas de acera. Y dice la palabra: entonces Gedeón tomó a 10 hombres. Tomó una decisión. Tomó a 10 hombres que su siervo, hombre de su siervo, hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Gedeón se estaba declarándole la guerra a su propio pueblo, a su propia gente. Sí, a tu propia gente. Tu propia gente pueden ser tus ídolos. A veces tienes que pelear por la palabra, por la obediencia, por el amor a Dios, hasta contigo mismo, que es el primero que te enfrenta. Dice: por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron,
Y he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortado, la imagen de acera que estaba junto a él. Y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron uno a otro: ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo le dijeron: Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás: saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Gedeón, cuando fue llamado, no lo pregonó. No salió a decirle: hey pueblo, Dios me dijo que yo iba a salvar al pueblo. Fue una asignación que recibió de parte de Dios. Se preparó y hizo lo que Dios le dijo. Ay, 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 cuando esa gente se levantaron y vieron que su altar fue derribado. Pero mira cómo Dios pelea, mira cómo Dios pelea. Mira cómo Dios pelea, porque es ahí donde está la bendición de la obediencia. Eso creó un impacto espiritual. Eso creó un impacto espiritual. Cuando él lo hizo en obediencia a Dios, creó un impacto espiritual. Pero cuando tú sabes que tú estás acorde con lo que Dios te manda hacer, cuando tú estás en obediencia, oye lo que te digo, no te van a destruir. Oye lo que te digo, el enemigo no te va a destruir. No te escondas detrás del enemigo diciendo: es que si es que es es que si va. ¿Sabe qué pasó? Cuando la gente se levantó y fue y le dijo: mira, búscame a tu hijo que le vamos a dar muerte. Mira lo que hizo. Se volvió loco anoche. ¿Sabe qué? Oye, ¿dónde viene la sabiduría de Dios dada al hombre? ¿Sabe lo que dijo el padre? Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él: ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Y si es un Dios, con D minúscula, contienda por sí mismo con el que le derribó el altar. ¡Aleluya! Eso le va a pasar al guerrero espiritual, que ande alineado, que obedezca a Dios, que ande guerreando en el mundo espiritual, pero desde los lugares celestiales, no desde aquí a la tierra, haciendo alarde, dando espadazos y cometiendo muchísimos errores. Aleluya, ahí no hubo nada. Y que se quedaron marcando ocupados. Que se defienda él no es Dios. Que lo mate él no es Dios. Se evidencia el poder de Dios. Ay, ay, ay. Luego le sigue a eso la orden de Dios, la convocatoria. Dice el 32. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobal. Esto es, contienda Baal contra él. Hasta título le dieron. Por cuanto derribó su altar, pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una y pasaron al campamento en el valle de Jezreel. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, hablaba del chofar. Cuando en la palabra habla de cuerno y habla de trompeta, habla de chofar. Esto es un instrumento de guerra.
Esto es un instrumento de convocatoria. Esto es un instrumento para deshacer las fuerzas del enemigo. Pero en el orden espiritual, no es que usted va a coger el shofar y le va a empezar a darle shofar por la cabeza al diablo. Es que usted se va a pegar y se va a conectar con el cielo. Ay, ay, ay. Y dice que Gedeón dice: entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezritas se reunieron con él. Hizo una convocatoria, un llamado. Convocó a su gente. Aleluya. Dice en vamos al capítulo 7, el verso 2. Y Jehová le dijo a Gedeón: el pueblo está contigo, que está contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en sus manos. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Eso es una estrategia divina. Acuérdense que le dijo que lo vas a derribar como un solo hombre. Pero Dios sabía con quién estaba trabajando. Si sabes que Dios conoce tu corazón. No importa cuánto tú quieras convencer a Dios, Dios conoce tu corazón. No importa cuánto tengamos que querramos contender con Dios, Dios conoce nuestros corazones. Dios conocía al pueblo de Israel y dijo: si lo dejo que ganen con tanta gente, van a decir que fueron ellos que lo hicieron, no que lo hizo Dios. Así que Dios le dijo, estamos en el capítulo 7, Dios le dijo en el 3: ahora pues, haz pregonar en oído del pueblo, diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galá. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. O sea, tenían 10,000 personas. Pero Dios le dijo a Gedeón: aún es mucho pueblo. Señor, estábamos hablando de que el pueblo de los con quien ellos iban a pelear eran tan numerosos que eran incontables los camellos y la cantidad de personas. Eran como langostas, eran numerosos. Y el Señor le está diciendo a Gedeón: con 10,000 es demasiada gente. Yo no sé qué te está diciendo el Señor. Y tú le estás diciendo: pero yo, Señor, yo y cuánto más. Pero es que en el ministerio nada más somos 3. Es Gedeón. Es que nada más vienen 3, pastora. Yo hago con la convocatoria de los hombres de dura servir, que no entran en su compromiso, pero que venimos a la reunión siempre los mismos 4. Yo hago la convocatoria y usted dice: pastora, pero es que nada más vienen 3 y no lo puedo hacer. Pero el Señor te dice que con eso lo va a hacer. ¿Cuántos pueden darle un aplauso a Cristo esta mañana? Aleluya. Entonces Dios le dio otra estrategia a él. Y le dijo, como le dijo que eran demasiados todavía, le dijo: vamos a hacer algo, Gedeón. Vamos a hacer algo. Vamos a ver quiénes son y quiénes no son. Y con lo que son es que lo voy a hacer. Y le dijo: mira, dile, estoy en el 5, lleva al pueblo a las aguas. Y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere el agua con su lengua, como lame el perro, oye, qué comparación, aquel podrá aparte. O sea, el que lamiere el agua como la lame el perro, tú lo pones en un lado. Luego le dijo: asimismo, cualquiera que se doblare sobre su rodilla para beber, tú lo pones aparte. Y dice que fue el número de los que lamieron, llevando el agua con las manos a su boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló las rodillas. ¿A quiénes le doblaban ellos las rodillas?
¿A quiénes le doblaban las rodillas para adorar? Si usted no me sabe decir eso, usted no entendió el mensaje. A Baal. Porque ellos adoraban a Baal y no lo hacían sentado en su cama ni en una sillita. Dije, mira Baal, tú sabes. Ellos tenían que ir al templo y se arrodillaban delante de Baal y la estatua de acera que estaba a su lado. Porque acuérdense que dice la palabra cuando empezamos que hicieron lo malo delante de Dios y adoraban a otros dioses. Y la adoración implica un quebrantamiento, implica doblarse. Es que algunos quieren adorar así, sentados así y mirando para todos los lados. Ay, Señor, la. No. La adoración, hay una reverencia, hay una... Entonces esos hombres estaban acostumbrados a doblarse a Baal, a arrodillarse a Baal. Dice que solamente 300 fue el que lo hicieron. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Váyanse todos los demás, gente, cada uno a su casa, a su lugar. Entonces Gedeón dijo, wow, con 300. ¿Y contra cuánto eran? Muchísimo. Y Dios le iba a dar la victoria con esos 300 y los otros eran demasiado. Entonces dice el verso 16, repartieron los 300 hombres en 3 escuadrones. Dio a todos ellos trompeta. Ay. Un ejército con un chofar en la mano. Tiene que temblar la tierra donde ellos suenen. Dice que le dio a cada uno, a todos ellos trompeta en su mano y cántaro vacío, con té ardiendo dentro de la cántaro. ¿Cuántos saben que Dios tiene esas estrategias? ¿Cuántos saben que los caminos del Señor son diferentes a los nuestros? ¿Cuántos saben que las estrategias de Dios son diferentes a las nuestras? ¿Cuántos saben que con las estrategias de Dios es que se vence, no con la del hombre? Porque los diseños de Dios son eternos, mas los del hombre perecedero. Y le dijo Gedeón que lo iban a hacer por Jehová y por Gedeón cuando tuvieran que sonar. Dice, y le dijo, mándame a mí a hacer todo. Dice, miradme a mí, estoy en el 17. Gedeón le dijo, ¿qué van a hacer ustedes? Le dio fusiles, le dio espada, palo, piedra, le dio chofares, le dio trompeta. Y le dijo, van a hacer lo que yo haga. Mírenme. Eso le dijo. Eso quiere decir que tiene que haber sometimiento. Ay, cuántos ministerios que no prosperan, hermana, porque no hay sometimiento. Ay, ¿por qué Ana lo va a hacer así? ¿Y por qué mejor no lo hacen de este color? ¿Y por qué mejor no la ponen de este lado? ¿Y por qué los señores no lo ponen en 3 filas y lo ponen en 2? ¿Y por qué no lo echan más para adelante o lo echan más para atrás? ¿Y por qué no abren la puerta o la dejan cerrada? ¿Y por qué prenden la luz o la dejan apagada? ¿Y por qué prenden el abanico o no lo apagan? ¿Cuánta gente cuestionando la dirección de Dios? Hay gente que siempre tiene que decir algo. La gente cuestiona. Y él dijo, hagan lo que yo voy a hacer. Ay, pues Gedeón está loco. ¿Y si van y nos matan? ¿Y si nos asaltan? ¿Y si nos ponen una trampa? ¿Dijeron eso? Vamos a ver qué hicieron ellos. Dice el verso 17. Y le dijo, miradme a mí, hacer como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis, por Jehová y por Gedeón.
Aleluya. ¿Y sabe qué pasó? Dice el verso 19. Y llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaban consigo el extremo del campamento al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababa de renovar la centinela. Tocaron la trompeta y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebraron los cántaros. Tomaron en la mano los cántaros en la mano izquierda, las teas en la derecha y la trompeta con que tocaban, y gritaron: por la espada de Gedeón, de Jehová y de Gedeón. Aleluya. Dice el verso 22. Y los 300 tocaban la trompeta, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento, y el ejército huyó a travesita en dirección a Cereza y hasta la frontera de Abel Meolá en Tabat. ¿Qué significa esto? Que cuando ellos tocaron el shofar, rompieron los cántaros y gritaron, ¿qué sucedió? Ellos se mataron los unos contra los otros. Porque Jehová pone a tus enemigos a pelearse entre ellos mismos. En tu defensa, Jehová coge la cabeza del gigante y viene otro gigante y se la corta por ti. Eso es el verdadero guerrero, no el que hace las cosas por sus manos. Es el guerrero que obedece. Esa es la generación de guerreros, los guerreros proféticos, los que toman la dirección de Dios, los que reciben la dirección, los que obedecen, los que pelean, los que destruyen, porque Jehová lo hace. En el nombre de Jesús. Es en el nombre de Jesús. Ponte sobre tus pies. Ponte sobre tus pies. Aleluya. Es el que pelea por ti. Él es que lo hace bajo su dirección, su obediencia. Y si te somete y si estás en sujeción, Dios lo va a hacer. Vas a pelear, vas a vencer y vas a recibir la verdadera victoria. Vas a recibir la verdadera victoria. No será un estate tranquilo. No será una victoria momentánea. Será una victoria definitiva. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.